Hola, mi nombre es Ibiza Melián y soy escritora. Si en el vídeo anterior hablamos de las influencias externas que contribuyeron a modelar el misticismo judío, te dejo por aquí el enlace por si lo quieres consultar. Hoy profundizaremos en el significado del árbol de la vida, claves que traté con detalle en mi libro La corrupción inarmónica, ensayo que puedes adquirir en Amazon desde cualquier país. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Pues bien, la Cábala promulga que el verdadero Mesías siempre es uno mismo, dado que conferir poder a otros sobre sí supondría idolatría. Por consiguiente, la mejora colectiva pasa indefectiblemente por la individual. Nada más que desde el perfeccionamiento propio se puede contribuir a la reparación del mundo, Tikkun Olam, puesto que el camino a la divinidad es directo y no requiere de intermediario alguno. El esfuerzo para los cabalistas se presenta como una exigencia en pro de rozar mayores cotas de conocimiento y comprensión. La pérdida de tiempo y la pereza se estiman como graves transgresiones, porque nada se obtiene sin esfuerzo. Es más, afirman que aquel que manifiesta "no me esforcé y encontré" es un mentiroso, porque el que siempre se esfuerza encuentra, y los milagros son únicamente producto de desempeño. Defensores a ultranza del libre pensamiento, la duda constante que ha de predominar en la persona, debido a que solamente la curiosidad y el cuestionamiento permanente posibilitan el progreso, porque el ser humano siempre será un eterno aprendiz, el Talmid Jajam, aprendiz de sabio, de modo que la persona ha de mostrar continuamente su humildad, por lo que la soberbia o el orgullo es valorado como una transgresión. Cabalistas contrarios a todo tipo de dogmatismo, al caer en la cuenta de sus limitaciones ante el saber infinito. La Cábala aboga por mantener la armonía entre las distintas fuentes energéticas que conforman el cuerpo humano y que la mística judía representa por medio de la imagen alegórica del árbol de la vida, compuesto por 10 dimensiones o sefirot, conectadas entre sí por 22 canales o netivot, conjunto que recibe el nombre de los 32 senderos secretos de la sabiduría. Es por ello que la enfermedad se manifiesta cuando se desequilibra alguna dimensión energética o sefirá. Las sefirot se circunscriben a 5 mundos o etapas de contracción de la energía, que proviene del infinito o Ein Sof, o sea, de Dios, del bien, del uno, del todo, del absoluto, la primera causa, la fuente primigenia o el gran arquitecto del universo para los masones, a saber, la esencia primera, que recibe denominaciones distintas en las variadas corrientes. De manera que la primera etapa de formación de la Cábala atañe al mundo de la Dad Kadmon, el hombre primordial, el primer mundo en recibir la luz desde el infinito. Se relaciona con la Sefirá de Keter y contiene la esencia divina. La segunda etapa de contracción de la divinidad es Atzilut, mundo en el que ya irrumpe la dualidad y se circunscribe a la Sefirá de Jommá. La tercera fase es Briá, el mundo del pensamiento, y se identifica con Biná. Después se encuentra Yetzirá, donde aparecen las emociones y se manifiestan por la palabra. Alberga 6 sefirot: Gesed, Geburá, Tiferet, Nexa, Hod y Yesod. Y finalmente aparece el mundo de Asiá, caracterizado por la acción y donde se encuentra la materia más densa, Malhut. Así pues, las sefirot se ordenan de mayor a menor energía. Esta última sería la dimensión o sefirá más cercana a la materia, Malhut. Para poder ascender en el simbólico árbol de la vida y llegar al estado de iluminación, hay que detectar los desequilibrios personales y corregirlos. Conclusivamente, exclusivamente a través de un profundo conocimiento interior, como en el resto de corrientes esotéricas, se podrán alcanzar estados superiores de conciencia. Proceso que se ha de acompañar de la experimentación propia, en pro de una profunda asimilación de la enseñanza. Y es que ya lo decía Confucio: lo que oigo, lo olvido; lo que veo, lo recuerdo; lo que hago, lo aprendo. Las 3 sefirot superiores o triada del intelecto son Keter, Jochma y Biná. La sabiduría e intuición, Jochma, es lo que antiguamente se denominaba profecía y que se podría relacionar con el hemisferio derecho del cerebro.
Y por otro lado, estaría el entendimiento o razón, Binah, que se asemejaría al hemisferio izquierdo del cerebro. El conocimiento, Dat, surge de la combinación de ambas. La dimensión más cercana a la divinidad es la corona, Keter, que abarca tanto la sabiduría como el entendimiento. Es decir, es la encargada de que el intelecto utilice ambos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Una vez más se apunta, al igual que lo hicieran los egipcios, que para llegar al Ein Sof se ha de seguir la senda del intelecto, porque para los cabalistas el alma se sitúa en el cerebro. Hoy la ciencia asegura que el pensamiento H creativo surge precisamente de la combinación del hemisferio derecho del cerebro con el izquierdo. Hipótesis que plantea igualmente Platón y desarrolla en su teoría de las ideas, quien ubica el alma inmortal en la cabeza, filósofo que afirma que la luz, la verdad, en definitiva el conocimiento, solo se halla en el mundo de las ideas, concepto que reflejó en la mítica fábula de la caverna y recogió en su libro de la República, al fin y al cabo, el principio hermetista del mentalismo, reinterpretación griega del saber atribuido al dios egipcio Tot, sentencia que asevera que todo es mente. No en vano, el hermetismo se lo define como religión de la mente. Las tres sefirot intermedias o la tríada emocional son Gesed, Geburah y Tiferet. Ergo, sefirot que corresponden al ámbito de las emociones, entre las que se encuentra la misericordia o asimismo denominada bondad, Gesed. Aquí el individuo entiende lo que supone dar y la felicidad que le reporta esa acción, al permitirla ascender hacia niveles superiores, mas siempre sin olvidar la regla del equilibrio, la mata egipcia, y es que la misericordia extrema hacia los demás conlleva la propia humillación, ya que el sujeto ha de posicionarse en un plano de igualdad con el resto. O sea, supondría una transgresión el abandonarse personalmente para dedicarse en cuerpo y alma a los otros, porque se ha de tener tanta misericordia por los demás como con uno mismo. El sujeto ha de darse a sí mismo para conseguir ser feliz y de esta forma establecer relaciones sociales sanas. Después se halla la fortaleza, Geburah, donde el individuo ha de recibir. Sefirá que se refiere a la autolimitación que cada sujeto ha de ponerse a sí mismo, porque fuerte es aquel que sabe dominarse. Exige disciplina, organización y no decir que sí a todo, indicativo de infravaloración personal, a lo que se suma el aprender a establecer prioridades y parar a tiempo. Eso sí, sin caer en una excesiva severidad, sin llevar al límite la autoimpuesta perfección. La última sefirá de la tríada emocional es la belleza, Tiferet, encargada de equilibrar emocionalmente a la misericordia, o también denominada bondad, Gesed, y la fortaleza, Geburah, la armonía entre el dar y el recibir, para llegar a un estadio superior como es compartir. Alude a la belleza interior, a la paz íntima que provoca el considerarse completo, al suponer la cúspide del autoconocimiento imprescindible para hallar el sentido de la propia existencia, motivo por el que vinimos a este mundo, misión vital que se verá cumplida nada más que cuando se llega a Keter. Solo al alcanzar la sefirá de la Tiferet, el individuo se encuentra liberado. Ya no depende del reconocimiento del grupo, sino que se siente completo consigo mismo. Ha logrado su máximo desarrollo como sujeto, la armonía interior, es decir, vive según la mata egipcia, capaz de detectar y asumir sus fortalezas y debilidades, despojado de todo tipo de condicionantes externos. Las tres sefirot inferiores atañen a la tríada de la materialización y son Netzach, Hod y Yesod. La dimensión de la victoria, Netzach, implica la exteriorización de las emociones sin usar la palabra, pero no son las emociones mismas, las cuales se sitúan en la tríada emocional. Una manifestación de Netzach es la música, la pintura
o la danza. Tiene que ver con el lenguaje no verbal. Por ejemplo, cuando se abraza a alguien como muestra de afecto, de modo que se ha de ser capaz de expresar lo que se siente y no reprimirlo, si bien sin dañar a los demás. Si la persona consigue la detección de la existencia de un sentimiento junto con su comprensión y luego lo manifiesta, se entiende que ha alcanzado la victoria sobre sí misma, porque por medio de la comunicación de sus emociones logra conocerse. Por su parte, la gloria, Hod, es la sefirá de la palabra, a través de la cual manifiesta el individuo sus pensamientos, su verdad. En consecuencia, la vulneración de esta dimensión se circunscribiría a la mentira, lo mismo que pasaba en el antiguo Egipto. La cábala concibe a la palabra como fuente de energía, medio por el que se expresan las oraciones que, a modo de los conjuros pronunciados por los magos del estado egipcio, han de entonarse de manera intencional, concentrada y con purificación de pensamiento, porque siempre ha de operar la sincronía entre pensamiento, palabra y acto, máxima del zoroastrismo, la armonía representada por la mate egipcia, lenguaje verbal en continua evolución, en pro de lograr describir realidades superiores. La postrera dimensión de la tríada de la materialización es el fundamento, yesod, concerniente a la personalidad o el ego, la exteriorización del yo, la identidad del sujeto, construida a partir de la relación con los demás, por medio del lenguaje no verbal, nexag, y el verbal, hod. Identidad que ha de ajustarse al entorno cultural sin renunciar a su esencia, porque el yo y el ego no son malos en sí, sino su desequilibrio. Ego que es necesario en las primeras etapas del desarrollo humano para un crecimiento sano, pero a partir de alrededor de los 40 años esta fase se ha de haber superado, dado que el individuo no ha de requerir compararse con los demás para ser feliz y encontrar su espacio en la tierra. Personalidad sana, que se habrá sentado sobre sus propios valores y convicciones. Desde esta saludable perspectiva, el individuo se alegra de los avances del resto de sus congéneres. Finalmente está la sefirá del reino, Malhut, que es la materia propiamente, la cual se ha de purificar, es decir, se debe perseguir su espiritualización, no obstante, como en el resto de dimensiones, en conformidad con la mat. O sea, no se ha de venerar únicamente lo material, ni tampoco renunciar a ello, porque es importante para la subsistencia de la persona. En suma, la intención de la cábala es espiritualizar la materia y materializar el espíritu, a saber, el principio de correspondencia hermético, lo que es arriba es abajo y viceversa, ya que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de lo divino, de modo que los cabalistas defienden que las personas fueron creadas por Dios en la dimensión física, por lo que no se puede renunciar a las necesidades propias de este estado. Lo contrario sería ir contra la propia naturaleza del individuo. La conversión en el ser iluminado de los egipcios, lo que ellos denominaban Aj, la de Bekut en la cábala, se produciría en la conciencia ketérica, tras combinar la sefirá de Binah con la de Jomá y adquirir el Dat, la gnosis de los gnósticos, cuando la persona encuentra a su Mesías interno, o sea, lo inicialmente fragmentado se ha unificado, lo que Jung llamó individuación, de Bekut, en la que el sujeto adquiere los atributos del Señor, por lo que contravenirlo supondría un alejamiento del uno. Ahora bien, el objetivo primordial de la cábala se circunscribe a la transformación interior, aunque irremediablemente el sujeto acaba por proyectar su luz al exterior y transformar la realidad circundante. Termina por contribuir a la reparación del mundo, Tikkun Olam. Empero, la combinación de las sefirot debe ser armónica para que no irrumpa una clipá, defecto. Así los cabalistas, por ejemplo, determinan que el desequilibrio o clipá de la Binah, la razón, es una demasía de dogmatismo que puede llevar al fanatismo. La clipá de la sefirá de Geburah, la fortaleza, es la severidad. La clipá de Hod, la palabra o el lenguaje estructurado, es la mentira. Por su parte, la transgresión o clipá de la Yesod es un ego desbocado, propio de aquellos sujetos más preocupados en parecer que en ser, mientras que la clipá de Gesed es la humillación. Por último, el desequilibrio de la sefirá de Malhut,
la materia, puede ser por defecto o por exceso. Por defecto se refiere a la negación total de la materia misma, lo que los cabalistas califican de espiritualismo radical, una fuga del mundo real, cuando la meta sería espiritualizar la materia, porque si Dios hubiese querido que el ser humano no estuviese relacionado con la materia, no lo hubiese creado con cuerpo, sino directamente como un ser angelical. En cambio, la transgresión de Malhut por exceso concierne a la ambición desmedida, y es que, como preconizaban en el antiguo Egipto, cada acto ha de estar guiado por la armonía, la mat egipcia. Al fin y al cabo, se plantea la teoría de la sombra de Jung, una sombra presente en cada ser humano, que ha de aprender a detectar y controlar las midot y clipot, las virtudes y defectos de la sefirot, pues para la cábala el mal es un equivocado uso de la energía de cada sefirá, lo que desvía a la persona de su propósito vital, del motivo para el cual nació, y lo sume en la ignorancia. Por tanto, hay que entender el mal en pro de neutralizarlo. En resumen, a partir de una serie de adversidades históricas y gracias al enriquecimiento transmitido por otras culturas, los místicos judíos acabaron por pergeñar una guía para el perfeccionamiento humano, una hoja de ruta que permite obtener al sujeto respuestas a las preguntas trascendentales: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y hacia dónde me dirijo? Cuestiones que lo hacen adentrarse en la madurez, después de sufrir muy probablemente un vacío existencial, lo que el místico cristiano San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. Bajar a las profundidades, enfrentarse a sus propios demonios y emerger fortalecido. Espero que te haya parecido interesante esta incipiente introducción al misticismo judío. Así que si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta y compártelo. Además, no olvides suscribirte a mi canal y, muy importante, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para que puedas estar al tanto de mis nuevas publicaciones. Y recuerda que puedes encontrar toda la información aquí expuesta en mi libro La corrupción inarmónica, disponible en Amazon.